Buenas tardes, hoy 20 de enero, motivado por el trágico accidente ferroviario sufrido el domingo, pospusimos el programa a hoy. Y hoy nos acompaña el doctor Francisco Matorras. Es catedrático de Física Atómica Molecular Nuclear en la Universidad de Cantabria e investigador del Instituto de Física de Cantabria, el IFCA, Centro de Referencia Internacional en Física de Partículas y Astrofísica Experimental. Doctor en Física por la Universidad de Cantabria, realizó su tesis en el experimento Delphi del acelerador LEP del CERN, donde coordinó los grupos de análisis dedicados al lepton-tau. Lepton-tau son unas partículas elementales muy pesadas y que se desintegran en fracciones de segundo en otras partículas. Y a la búsqueda del bosón de Higgs cargado. Su trayectoria se centra en la física experimental de alta energía, con especial dedicación a la colaboración internacional del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, a la que se incorporó en 1994, participando desde la fase de diseño del detector. En CMS ha contribuido de forma destacada al diseño, construcción, calibración y explotación científica de varios subsistemas del detector, incluyendo el sistema de alineamiento, así como el análisis de los datos que condujeron en 2012 al descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los hitos fundamentales del modelo estándar de la física de partículas. Además de su trabajo en el Higgs, ha liderado investigaciones en búsqueda de nueva física, más allá del modelo estándar, y en estudios de precisión de la física del quark-top. Actualmente preside el Comité de Estadística del CMS, es responsable nacional del Centro de Análisis de Datos del experimento y continúa investigando las propiedades del bosón de Higgs y posibles señales nuevas físicas en los datos del LHC. Es autor y coautor de más de 200 artículos científicos de alto impacto en revistas internacionales y colabora de forma activa en grandes proyectos de física de alta energía. Su impacto científico se refleja en más de 460.000 citas y un índice H de 380 en Google Scholar, cifra extraordinaria incluso en el contexto de las grandes colaboraciones internacionales del CERN, y que lo sitúan entre los investigadores más influyentes del mundo en física de partículas. Su labor aparece recogida en ranking internacional de investigación altamente citado y entre los científicos más productivos del mundo. En el ámbito de los reconocimientos forma parte de la colaboración CMS galardonada con el Breakthrough en Física Fundamental 2025. Es el considerado Óscar de la ciencia por sus contribuciones a la medición de precisión y avance en física de partículas. Ha recibido distinciones institucionales como Premio de Excelencia Científica en la Universidad de Cantabria y reconocimientos públicos en Cantabria como el Premio Plaza Porticada en 2024 por su trayectoria investigadora y su papel en la proyección internacional de la ciencia. Bueno, creo que es más interesante escuchar al doctor Matorras y vamos a darle la bienvenida al programa. Doctor Matorras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero quería transmitir mis condolencias por el terrible accidente que habéis tenido allí, accidente de tren. Y lo segundo, agradecer la presentación, aunque fue exagerada, pero muchas gracias por presentarme con tantos elogios. La verdad es que es un verdadero privilegio y un honor para mí tener la oportunidad de entrevistarle hoy como catedrático de la Universidad de Cantabria, investigador del IFCA y miembro clave de la colaboración del CMS en el CERN, donde contribuyó, como he hecho referencia, al descubrimiento del bosón de Higgs. Por tanto, gracias por aceptar esta invitación y por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Y quiero darle la bienvenida en nombre de todo nuestro equipo y de nuestros oyentes. Permítame que en primer lugar le dé nuevamente las gracias por la amabilidad para seguir haciendo crecer este programa. Y para no demorarnos más, vamos a empezar haciéndoles preguntas, que es lo que creo que los oyentes quieren escuchar. Voy a empezar con una parte de su trayectoria profesional. ¿Qué le motivó a estudiar física y en particular el mundo de las partículas elementales? Buenas tardes otra vez. No sé, es una pregunta difícil. Yo creo que siempre tuve mucha curiosidad de niño, siempre me atraía entender las cosas y yo creo que fue una cosa que creció. No recuerdo un momento de decidir ser científico,
Yo creo que de niño, pues como todos, queríamos ser bombero y esas cosas, pero bueno, me fue condensando esa curiosidad, ese interés por aprender y después pues una serie de oportunidades, que aquí en Cantabria tenemos una buena facultad de ciencias, una buena carrera de física y después había un grupo de investigación en física de partículas y bueno, yo creo que ya digo, un poco de curiosidad y quizás también de oportunidad. Yo podría haber caído en otra rama científica y quizás también en otra cosa totalmente distinta, pero bueno, así fue. O Bueno, así lo recuerdo, por lo menos. bueno, pues ¿y cómo recuerda los primeros días en el CERN? ¿Qué sentiste al entrar en ese templo de la ciencia? Eh, te diría un poco así como un niño en una tienda de caramelos, ¿no? Cuando te gusta la ciencia y acabas ahí en un centro de estos, casi pues en una catedral. Además, coincidió que cuando las primeras, no sé si días, pero sí semanas de estar allí, pues estaba empezando a funcionar el acelerador LEP. Es un poco menos conocido que el LHC, pero casi tan complicado. Y bueno, viví ahí de primera mano pues la excitación, que era a la vez miedo y a la vez alegría de todos los que habían estado trabajando en ese experimento durante mucho tiempo. Y digo el miedo porque, bueno, pues cuando una cosa tan complicada se pone a funcionar, uno tiene siempre la duda de si realmente va a funcionar, ¿no? Y después de invertir mucho dinero y mucho esfuerzo, bueno, pues eso lo viví yo de primera mano sin entenderlo muy bien, no lo entendí hasta que me tocó a mí. Y era apasionante, ¿no? No fue en mi primera semana, pero sí en mis primeros años, pues también descubres que estás ahí, coincides en la cafetería, en el bar, con gente que acaba siendo premio Nobel, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, estar en el CERN un par de años después cuando dieron el Nobel a Charpak. Y bueno, pues es una persona que se la veía por ahí, ¿no? Entonces eso para alguien que le gusta la ciencia, que tiene ahí sus ídolos, pues es impresionante. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío personal a lo largo de su carrera en la gran ciencia de colaboración como CMS? Eh, Personal, no lo sé, no lo sé. Quizá el compatibilizar un poco la vida personal como persona, como individuo, la vida de investigador y la vida de profesor de universidad, ¿no? Bueno, a veces no es fácil cumplir con todo y especialmente en una colaboración internacional de este calibre en el que los tiempos no te los marcas tú, ¿no? Hay otra investigación que uno puede hacer a su ritmo, pero aquí, bueno, pues si tienes que tener un resultado, tu subdetector tiene que estar listo para tal fecha, pues tiene que estar listo para tal fecha, ¿no? Entonces, bueno, el desafío es conseguir mantener todo en marcha. A veces nos sentimos un poco como esos acróbatas que tienen a los platos funcionando, ¿no? Que tienes 10 platos funcionando y hay que dedicar un poco de tiempo a cada uno para que no se caigan. Bueno, ha dicho que el desafío era efectivamente equilibrar toda esa actividad. ¿Y ha tenido usted que sacrificar mucho a nivel personal para una carrera de ese nivel internacional? Eh, a ver, yo estoy un poco satisfecho porque creo que he conseguido un balance razonable. También es cierto que para mí esto es un trabajo y es un hobby, ¿no? Y bueno, creo que hemos conseguido un balance razonable también mucho con la ayuda de mi mujer y bueno, mis compañeros de grupo de universidad, pues que a veces te cubren cuando hay otros requerimientos más urgentes. Creo que estoy bastante contento de haber conseguido un balance. No me siento que he sacrificado nada. Sí, quizá podría haber hecho algo mejor, pero no he sacrificado así nada tremendamente. Bueno, vámonos a una fecha clave, el 4 de julio de 2012. ¿Dónde estaba y qué sentiste cuando se anunció oficialmente el descubrimiento del bosón de Higgs? A ver, el 4 de julio, bueno, estábamos aquí en el instituto porque, bueno, algunos estaban en el CER, pero nos pidieron expresamente que no fuéramos. Digamos que el anuncio fue preparado. El descubrimiento o la certeza la teníamos por adelantado. Y esto fue un poco una presentación pública, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el IFCA organizamos una transmisión en directo, invitamos a la gente en general y a la prensa. Y bueno, fue un momento un poco a la vez de orgullo y de sorpresa, ¿no? De orgullo por haber conseguido este objetivo y quizás sorpresa por el impacto mediático que tuvo, ¿no? A ver, yo llevaba ya en ciencia bastante tiempo y la prensa se preocupara por ti, que le
que te llamaran ellos y no tuvieras que llamarles a ellos, pues era una cosa un poco novedosa para nosotros. Digamos que eso, orgullo y sorpresa a la vez, fue quizá lo que sentimos. Bueno, para un oyente no especialista, ¿qué es exactamente el bosón de Higgs y por qué se le llama la partícula de Dios? Bueno, esto es una pregunta muy difícil. Bueno, la segunda parte es muy fácil, ¿no? La pregunta, la partícula de Dios es simplemente un nombre, digamos, de marketing editorial. Hay un libro de Leon Lederman, un premio Nobel, que lo tituló en inglés God and Particle, The God and Particle, que viene a ser algo así como la maldita partícula, porque, bueno, pues como saldrá, se había propuesto y se llevaban muchos años buscándola y nadie la encontraba, ¿no? Era un poco eso, la maldita partícula. Entonces el editor dijo que eso no vendía y transformó the God and Particle en the God Particle, que es la partícula de Dios, ¿no? Entonces viene simplemente de eso, no tiene nada más por detrás. ¿Qué es? A ver, sin ir muy técnico. Un poco lo que representa, bueno, primero el campo de Higgs es un ente, que voy a intentar explicar un poco más, que llena el vacío. El vacío no es vacío, sino que hay algo que llamamos el campo de Higgs y que cuando se sacude, pues produce el bosón de Higgs. Yo me gustaría contarlo con un símil, ¿no? Imaginad que tenemos unos extraterrestres observando nuestros océanos, pero no ven el mar. Ellos no ven el agua, no son capaces de ver el agua. Ellos ven los barcos, ven los seres vivos, ven que flotan, que unos se sumergen, que se mueven a las velocidades y son capaces de explicar qué es en base a esos movimientos. Y sin embargo, pues hay uno que dice, oye, ¿cómo puede ser eso? Y dice, pues porque tiene que haber algo que es el agua. Y dice, ¿cómo sé yo? Es algo que lo llena todo y que permite que estos objetos floten y se muevan y demás. Y digo, ¿pero cómo vemos el agua? Bueno, pues el agua de vez en cuando hace olas y hace espuma y sí que somos capaces de ver esa espuma. Para nosotros el campo de Higgs es un poco el mar en el que flotan todas las partículas y la espuma es el bosón de Higgs, que de vez en cuando ese campo hace algo que es el bosón de Higgs. Por lo tanto, si lo comparásemos con un puzzle de la materia, ¿sería lo que faltaba para ese puzzle? Sí, a ver, un poco el problema, y de ahí lo de la maldita partícula de Lederman, es que tenemos un modelo que explica muy bien la naturaleza, tanto lo que es a partículas subatómicas, lo que es un átomo, lo que es el Big Bang, lo que es una galaxia, a muchísimas escalas, pero para que eso funcionara hacía falta este campo de Higgs y este bosón de Higgs. Y había habido, bueno, estuvo la comunidad casi 40 años haciendo experimentos y no lo veía. Entonces era una sensación un poco extraña. Tenemos un modelo que funciona muy bien, pero se basa en algo que no observamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, bueno, pues eso se habló durante mucho tiempo de la pieza que faltaba al puzzle. Y cuando lo conseguimos comprobar, pues bueno, ya el puzzle encajaba y estaba todo coherente. Y según su opinión, ¿cuánto hay de paciencia, cuánto de intuición en un descubrimiento de este tipo? A ver, yo que soy experimental es sobre todo paciencia, mucho trabajo, diría casi de relojero, mucho desarrollo de tecnología, porque, bueno, insisto, estuvo la comunidad 40 años buscando esa partícula. Si eso no es paciencia, bueno, en el caso de CMS, pues casi 20 años de diseño y construcción, varios años de toma de datos, eso es paciencia. Quizá la otra parte, la parte teórica, la parte de Higgs, cuando hizo la propuesta, ahí sí que hay más intuición, ¿no? Entonces, siempre tenemos un poco esa contrapartida de la parte teórica en que hay propuestas intuitivas y quizá a veces arriesgadas, y la parte experimental donde tenemos que intentar corroborarlas o desecharlas. Bueno, ha pasado más de una década desde que se encontró. ¿Cómo ha cambiado la compresión del Higgs y si se comporta exactamente como predice el modelo estándar? Sí, quizá las sorpresas que no ha habido sorpresas. Entonces, como digo, la hipótesis esta de Higgs fue un poquito arriesgada, encajaba todo muy bien, pero bueno, fue una propuesta, no diría intuitiva del todo, porque eso es simplificarlo demasiado. Entonces, bueno, cuando se descubrió, pues todos pensamos que iba a haber algo parecido a lo que había propuesto, pero no exactamente, ¿no? Y que descubriríamos que había alguna diferencia.
Y bueno, la sorpresa es que 10 años después se van haciendo, ya tenemos acumulados muchos bosones de Higgs, acumulados registrados, ¿no? Se desintegra inmediatamente, tenemos registrados muchas señales de los bosones de Higgs y todo, todavía con una precisión no tremenda, pero todo encaja al 100% con el modelo de Higgs. Y eso es a la vez una satisfacción porque tenemos un modelo que funciona, y a la vez es una decepción porque, bueno, hay cosas que sabemos que tiene que haber más allá de nuestro modelo y que pensábamos que este bosón de Higgs, esta medida fina del bosón de Higgs nos indicaría, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco en ese punto. Conocemos bastante bien el bosón de Higgs y, sorprendentemente, se comporta muy parecido a lo que esperábamos que se comportara. Bueno, cuando he hecho la presentación he referenciado análisis dedicado al lepton tau, que son unas partículas elementales que usted muchísimo mejor que yo podrá explicar. Aparte del tau están los electrones, están los muones, y ahora quiero hacer una pregunta con los muones, pero creo que sería interesante que primero dijese usted, para gente no experta en la materia, insisto, que son unos muones. Y la pregunta que le haría una vez que diga eso es: ¿qué aportaciones concretas ha realizado el Instituto de Física de Cantabria al experimento CMS, especialmente en el sistema de alineamiento de muones? A ver, los muones son unas partículas elementales. Bueno, los electrones yo creo que son más conocidos. Los electrones están dentro de todos los átomos. Son unas partículas elementales bueno, que componen, que son las que producen o las que permiten el enlace y que haya compuestos. Los muones son una partícula equivalente, pero más pesada. En la naturaleza la hay sobre todo en fenómenos en el espacio y nos llegan a través de la radiación cósmica. En los experimentos nuestros se producen muchas veces como subproductos de la desintegración de otras partículas que son las que estudiamos, y además son bastante fáciles de detectar. Entonces, para nosotros los muones son una de las principales herramientas para conocer que hemos tenido ahí un Higgs. El bosón de Higgs se desintegra inmediatamente, produciendo muchas partículas, entre otras los muones. Los muones los sabemos detectar y entonces, en base a eso, podemos saber que ha habido un bosón de Higgs y medir sus propiedades. Yendo a las contribuciones que hemos hecho, bueno, pues uno es el que has mencionado. Nuestro experimento tiene un detector para estas partículas, y en el IFE nos hicimos responsables en la construcción de diseñar un sistema de alineamiento que era cómo monitorizar el posicionamiento de estos detectores. Queremos detectar estos muones con una precisión de fracciones de milímetro, y son aparatos que se mueven. El aparato mide muy preciso, pero se mueven hasta centímetros por efecto del campo magnético. Entonces, nosotros lo que hicimos es un sistema complementario para ver dónde estaba la posición de los detectores y de esa forma poder saber la posición del muón, ¿no? Para nosotros lo que supuso sobre todo es entrar en esta aventura, ¿no? Fue, como instituto, nos hicieron responsables de este pequeño subdetector, subcomponente, y bueno, pues hicimos nuestro desarrollo, nuestra construcción y nuestro montaje ahí. Además de eso, ahora estamos haciendo para una actualización del detector la parte equivalente con sensores un poco más complicados bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, para medida de las trazas, el llamado detector de tiempo de vuelo o el detector de silicio. Además, lo que estamos es participando en el análisis de datos. El análisis de datos que toma este experimento. Por un lado, estamos contribuyendo con un centro de procesado de datos que tenemos aquí en el IFCA, al servicio de toda la colaboración, y por otro lado, pues analizando parte de estos datos para distintos estudios. Hay estudios muy variados, los de precisión del Higgs que estamos comentando, el quark-top que has comentado tú antes, búsqueda de nuevos modelos como la supersimetría, la materia oscura. Bueno, digamos que ahora tenemos miles de millones de colisiones registradas, y en base a esas colisiones, pues uno intenta, pues lo que he dicho antes con el caso del bosón de Higgs, ¿no? O corroborar el modelo que tenemos, o demostrar que no es válido y ir pensando en qué alternativas hay.
con esos millones de datos que barajan ustedes, supongo que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tendrá un papel fundamental. ¿Es así? Sí, sí, de hecho, a ver, a mí me gusta cuando doy una charla decir que la gente ha empezado a oír hablar de esto pues hace un par de años. Nosotros desde el año, bueno, yo ya en el año 95, me parece que fue 96, estaba dirigiendo una tesis en la que se utilizaba inteligencia artificial, bueno, lo que en ese momento llamamos aprendizaje automático. Sí, a ver, una de las cosas y de las obligaciones que tenemos, hacer un experimento de ese estilo es muy costoso en esfuerzo, en dinero y en tiempo, ¿no? Entonces, lo que intentamos es aprovechar al máximo los datos que tenemos, tanto con la tecnología para detectarlos como la tecnología para interpretarlos. Entonces, se dice muchas veces, muchos de estos análisis, como el bosón de Higgs, es un poco una versión moderna de la aguja en el pajar. Tenemos que detectar, identificar una colisión entre cientos o miles de millones. Entonces, bueno, pues hay herramientas de inteligencia artificial que permiten bueno, hacer esto de una manera más óptima. Antes se mete un poco el conocimiento físico de por qué este proceso cómo identificar este proceso por encima del ruido de fondo, pero bueno, además uno se aprovecha de estos algoritmos para que esa información que el físico sabe, pues se aproveche al máximo. Ahora hay gente trabajando un poco llamémoslo en un ChatGPT para física, pero eso es un trabajo un poquito que todavía está por ver hasta qué punto va a funcionar. Pero sí, se está usando desde hace mucho tiempo y en los últimos 2-3 años, pues muchísimo más, porque esa explosión que ha habido en el mundo diario, pues también lo estamos disfrutando nosotros. Bueno, hemos hecho referencia a que en el 2012 se encontró el bosón de Higgs, que era esa pieza que faltaba en el puzzle. Y una vez encontrado, ¿cuál es ahora, llamémosle, el santo grial de la física de partículas? Bueno, hay 4 o 5 cosas que todavía nos preocupan, de que no... he dicho que el modelo funciona muy bien, pero bueno, hay algunas cosas que no encajan del todo bien. Podría hablarte de la simetría materia-antimateria, de las masas de neutrinos, o de aspectos muy técnicos que se llaman la jerarquía y naturalidad del modelo, pero probablemente, si hablamos de santo grial, es la materia oscura, ¿no? Es el problema que preocupa ahora en física, tanto en física de partículas como en cosmología y en astrofísica. Es una pregunta por resolver que nos afecta pues, a muchos campos de la física. La verdad es que si estamos hablando de la materia oscura, porque la materia ordinaria creo que ocupa el 5% del universo. Entonces, ¿el resto, que es todo materia oscura? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Los modelos actuales cosmológicos es que sí, que efectivamente falta. Bueno, hay materia oscura y energía oscura, que es ya meternos en detalles que van más allá de esta charla, pero sí, un poco la cosmología dice que no sabemos lo que es el 95% del universo. Ajá. Bueno, con el LHC, ¿hay posibilidades de descubrir nuevas partículas en la fase alta de luminosidad? Bueno, esperamos que sí, es uno de los objetivos, ¿no? Tiene 2 objetivos grandes. Uno es lo que llamamos medidas de precisión, medir todavía mejor el Higgs, y lo otro es descubrir nuevas partículas, ¿no? Hay una frase que se maneja mucho ahora que dicen que viene de Eurípides, de no dejar ninguna piedra sin dar la vuelta, ¿no? Sin revolver. Se están buscando todas las posibles extensiones al modelo estándar que den algún tipo de señal que podíamos observar, y entonces, bueno, pues si se van a descubrir o no, pues depende si existe, si ese modelo es cierto o no, ¿no? También es importante decir que eso a veces cuesta entenderlo, que nosotros trabajamos mucho también por exclusión de modelos. Nosotros lo que hacemos es, hay una propuesta de un modelo, debería dejar una señal, nosotros la buscamos, que existe la señal, genial, y probablemente iríamos camino de un premio Nobel. Que no existe, lo que haces es excluir ese modelo o acotarlo, ¿no? Y esto es una tarea también importante que sirve para las siguientes generaciones. Nosotros en el LHC sabíamos muy bien dónde buscar el Higgs,
porque en otros experimentos anteriores lo habían ido acotando, ¿no? Entonces, ese trabajo, si somos muy afortunados, descubriremos una nueva partícula, y si no lo somos tanto, eliminaremos muchísimos modelos y acotaremos mucho más en dónde buscar. Y para descubrir esas otras partículas, ¿sería necesaria la construcción de un colisionador de 100 kilómetros? Y Bueno, sí, 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 pero nada. Y que bueno, que por lo que he estado viendo, sería de una inversión faraónica. Pero también es cierto que a lo mejor, si no llegamos a tener el acelerador que tuvimos, o si el G tuviese una mayor masa, se hubiese escapado. Entonces, yo eh, pienso que sí. ¿Usted qué opina? a ver, yo qué voy a decir, ¿no? Sí, a ver, sinceramente, la inversión, empiezo por la física, ¿no? La física, como he dicho, hay una serie de preguntas que están todavía sin resolver para entender el modelo estándar, ¿no? La masa del bosón de Higgs que ha tenido fue una confirmación del modelo que a la vez, como he dicho, es buena, y es mala porque indicaría que digamos que hace poco probable que haya nueva física cerca de las energías a las que estamos trabajando. Vamos a mirarlo, pero la mayoría de los modelos implican que estas extensiones tendrían que suceder a energías fuera del alcance del LHC. Entonces, ¿vale la inversión para esto? Yo creo que el conocimiento siempre es importante y es una inversión, no es un gasto, ¿no? Pero también es algo que también recordamos que nuestro campo de trabajo destaca también por dos cosas, que aparte del saber dónde estamos en el universo, que yo creo que es importante, tenemos aplicaciones tecnológicas que han revolucionado la sociedad, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos una tecnología que a veces se basa en descubrimientos de experimentos de hace años. El electrón que he mencionado antes, el electrón fueron experimentos muy parecidos a los nuestros de hace 120 años. Y ahora el electrón es la base de la electrónica y bueno, todos sabemos lo importante que es la electrónica, ¿no? Entonces, el trabajar en física fundamental es importante para el futuro a muy largo plazo, pero bueno, si no lo hubieran hecho nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pues no estaríamos aquí. Y después también tenemos mucha tecnología que vuelve inmediatamente porque, bueno, pues para hacer este acelerador de partículas, estos detectores, pues desarrollamos tecnologías que no están en el mercado y a veces alguna de esa tecnología pues vuelve a la sociedad de forma muy rápida y también produciendo cambios importantes. Bueno, voy a hacer una pregunta que posiblemente sea más ciencia ficción que realidad, y no sé si tendrá opinión al respecto. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que existan universos paralelos o múltiples dimensiones? Bueno, sí, esto raya la ciencia ficción, pero muchas cosas de ciencia ficción al final han sido realidad, ¿no? A ver, empiezo por la segunda parte. Múltiples dimensiones, hay bastantes modelos, extensiones del modelo que tenemos y algún, digamos que argumento matemático que hace pensar que estemos en un mundo con más dimensiones, pero que algunas de ellas estén, la palabra técnica es compactificadas. Un poco como si fuera una hoja de papel. Una hoja de papel en realidad tiene 3 dimensiones, pero prácticamente tiene solo 2, porque una es muy fina, ¿no? Entonces, que tengamos otras muchas dimensiones muy finas. Hasta el momento, ese tipo de modelos deberían producir alguna señal experimental en el LHC y no se ha visto nada. Por lo tanto, son de los modelos que estamos acorralando. Todavía no están totalmente excluidos, pero estamos acorralando. No hay, al menos los modelos actuales con muchas dimensiones no tienen ninguna evidencia experimental. Que no quiere decir que estén excluidos totalmente. Lo de los universos paralelos, yo eso sí que lo veo mucho ciencia ficción y casi filosofía, ¿no? En los modelos que yo conozco, tampoco soy muy experto, yo soy muy experimental. Son modelos en los cuales predicen universos paralelos, pero totalmente desconectados del nuestro y que no hay ninguna forma de verlo ni experimentalmente ni comunicarnos. Bueno, entonces,
No lo sé. Yo que soy muy experimental, siempre tengo que tener punto escéptico. Por el momento lo veo como todavía más alejado, ¿no? Di- No veo ninguna indicio Discúlpeme, hacia... discúlpeme, doctor Matorra, nos quedan 20 segundos de programa, se nos Ah, ha ido volando. Yo en este sí. caso lo único que puedo hacer es lanzarle el guante y si usted quiere volver a participar en una segunda ocasión, pero es que ya hoy nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues podemos buscar otro momento para continuar, sí. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego.